Tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante tanto a nivel nacional, internacional y mundial, la mortalidad materna. Entonces, ¿qué es la mortalidad materna? Vamos a ver que la mortalidad materna se define según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, como el fallecimiento de una mujer durante el periodo del embarazo y hasta los 42 días después del parto o del término de la gestación, con independencia de la duración y el lugar de la misma. Esta puede ser debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Y también vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones. Una de ellas es de funciones obstétricas directas. Estas son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, se considera estos, ¿no? De intervenciones de omisiones, de tratamientos incorrectos o de una cadena de acontecimientos originada en cualquier de las circunstancias antes mencionadas. Como segundo punto vamos a ver de funciones obstétricas indirectas. Estas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evolucionó durante el mismo embarazo, no debidos a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del mismo embarazo. Y como tercer punto vamos a ver defunción materna tardía. Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas, ya sean directas o ya sean indirectas, después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. ¿Cómo es que se da la cadena causal de mortalidad materna? Pues todo inicia cuando captamos a la mujer que está en estado de gestación. Ella desarrolla una complicación o un problema de salud y posteriormente esta complicación es tratada de manera inadecuada o no es tratada de manera oportuna, o en sí ya la complicación ya no es tratable y se produce la muerte materna. Respecto a estos tres puntos, es importante destacar las intervenciones en salud sexual y reproductiva cuando nos pasa todo esto, ¿no? Entonces, si tenemos a la mujer ya en estado de gestación, nosotros lo que debemos de hacer es brindarle charlas sobre planificación familiar, sobre qué métodos anticonceptivos va a usar posteriormente al parto para ya no tener tal vez más hijos. Asimismo, se le va a brindar una atención integral si ha sido víctima de violencia sexual. Entonces, justamente para evitar que desarrolle problemas de salud y complicaciones que no podamos tratar, es que debemos enfocarnos en hacer atención prenatal. Debemos de hacer un parto institucional y asimismo, si es que ya observamos alguna complicación, hacer la referencia oportuna, ¿no? Entonces, nosotros, si hacemos un manejo adecuado y oportuno de esta emergencia y tenemos capacidad resolutiva, vamos a evitar la muerte materna. En cuanto a las causas de mortalidad materna, tenemos que tener presente que hay dos características importantes que van a ser complejas y de causas multifactorial. Ahora, se dice que a nivel mundial se está utilizando un modelo que consiste en este modelo de las tres demoras, que básicamente acá esto nos va a ayudar a comprender e investigar los eventos sociales, culturales y médicos complejos que van a contribuir a esta muerte materna, ¿no? ¿Y cuáles son estas tres demoras, ¿no? La primera demora tenemos que es el retraso en la decisión de buscar atención. Entonces, básicamente acá vamos a tener en cuenta que, digamos, la madre desconoce, o hay una falta de conocimiento en cuanto a los síntomas de gravedad que llevan a una mortalidad materna, falta de conocimiento de las señales de advertencia durante su embarazo, que la madre presente alguna enfermedad altamente mortal que no ha sido reconocida y que algunas mujeres necesiten permiso a sus familiares para poder ser atendidas. El segundo modelo viene a ser el retraso en la llegada a un centro de atención médico apropiado. Entonces esto básicamente está relacionado con que, digamos, no haya un transporte para que pueda ser llevada, ¿no?, la madre, y en el caso también de que las distancias sean muy largas y la mortalidad materna se dé, ¿no?, en medio del camino.
Y por último, la última demora viene a ser en cuanto a la demora en recibir la atención adecuada una vez que el paciente llega a un centro médico. Entonces, básicamente acá tenemos el caso de que se dé un diagnóstico erróneo y no se llegue al diagnóstico certero, que el tratamiento, la terapéutica sea ineficaz o sea tardía, que haya una afección potencialmente mortal que tenga la madre y que no se haya reconocido a tiempo, también que las instalaciones sean inadecuadas en cuanto a la gravedad, ¿no?, de la enfermedad de la madre, y también una falta de coordinación de la atención del paciente y comunicaciones entre los proveedores. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que yo quería mostrarles es cuáles son estas causas de mortalidad materna, ¿no? En primer lugar tenemos la hemorragia con un 56%, en un segundo lugar la toxemia con un 19%, en un tercer lugar la infección con un 7% y el aborto séptico con un 4%, y tenemos un 14% que vienen a ser otras causas, ¿no? Que pueden englobar acá causas infecciosas o causas como mencionaba, ¿no?, en las tres demoras, ¿no?, en el caso de que no se dé una atención adecuada o la paciente no llegue, ¿no? En cuanto a los trastornos específicos que causan la mortalidad materna, en un análisis sistemático realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2014 se encontró que las principales causas fueron una hemorragia obstétrica en un 11%, seguida de trastornos hipertensivos en un 14%, sepsis en un 11% y abortos en un 8%. También se puede clasificar como causas directas e indirectas. Las directas van a representar hasta un 80% y aquí se tiene la hemorragia posparto, a la preeclampsia, a la sepsis y al aborto. Y en las causas indirectas se puede encontrar a la TBC, a la neumonía, a la CB, a la afección de salud mental. Y en cuanto al reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y el MINSA, a finales del año 2021 e inicios del 2022, indicó que la primera causa de muerte materna ha sido por COVID-19 hasta en un 29,2%. La segunda causa es la hemorragia obstétrica en un 19,8% y la tercera causa son los trastornos hipertensivos hasta en un 17,1%. Factores de riesgo de mortalidad materna. El factor más importante va a ser la edad, en mujeres menores de 20 años y en mujeres mayores de 35 años. En mujeres menores de 20 años se va a dar por el uso inadecuado de la atención prenatal, porque tenga alguna comorbilidad médica, complicaciones previas del embarazo, tabaquismo materno durante el embarazo. En mujeres mayores de 35 años se realizó un estudio en Reino Unido en el cual dice que cada aumento adicional de un año en la edad se asoció con un aumento del 12% en la probabilidad de muerte materna. Y dentro de estos factores de riesgo van a estar la hemorragia obstétrica, la miocardiopatía posparto, la embolia obstétrica, la eclampsia, la preeclampsia y otras complicaciones de cirugía obstétrica. Reducción de riesgos. En un 40 o un 80% de las muertes maternas se consideran prevenibles. En aquí tenemos que tener en cuenta la planificación familiar con espaciamiento de nacimientos y anticoncepción. Esta nos reduce un 30%. La prevención y tratamiento de hemorragias nos va a reducir de un 8 a un 9%. La cesárea nos reduce un 7%. La prevención de la eclampsia y tratamiento de preeclampsia nos va a reducir en un 7%. La atención prenatal con medición periódica de la presión arterial nos va a prevenir en un 70%. En cuanto a la epidemiología en el Perú, este es un gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas anual desde el 2000 hasta el 2022. Se observa un incremento del número de muertes en los años 2020 y 2021, siendo estos 439 y 493 muertes respectivamente. Se observa un incremento del 45,4% en comparación a los años anteriores. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas por semana epidemiológica en el Perú desde el 2019 hasta el año 2022. El mayor incremento del número de muertes maternas se tuvo en la semana epidemiológica 8 a 11 del año 2021, sobrepasando las 20 muertes maternas por semana. Luego tenemos este gráfico que nos muestra el número de muertes maternas acumuladas por semana epidemiológica en el Perú desde el 2018 hasta el año 2022.
El promedio semanal en el año 2021 en el primer semestre fue de 11.8%. En el segundo semestre disminuyó a 7.2%. En el año 2022, este promedio semanal en el primer trimestre fue de 5.9% y en el segundo trimestre de 5.8%. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas, directa e indirecta, según ocurrencia en el Perú. En el año 2022, las regiones de Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Loreto y Ucayali tuvieron altas tasas de muerte maternas, representando estas el 56.1% de todas las muertes maternas a nivel nacional. La región Ucayali tuvo un incremento de 5 muertes maternas en el 2021 a 9 muertes maternas en el año 2022. La región La Libertad tuvo un incremento de 13 muertes maternas en el 2021 a 14 muertes maternas en el 2022. En la región Cusco, en el 2021 fueron 7 muertes maternas y en el 2022 descendió a 2 muertes maternas. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas, directa e indirecta, según procedencia en el Perú en el año 2022. La región Piura y Lima Metropolitana tuvieron 15 muertes maternas, la región La Libertad 13 muertes maternas, Loreto 10, Ucayali y Cajamarca 8 muertes maternas. La región Cusco tuvo 2 muertes maternas en el año 2022. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas según la etapa de vida en el Perú, desde los años 2015 al 2022. Se observa que la edad etaria de 30 a 59 años, representada de color azul, es la edad que tiene mayor número de muertes maternas. Por ejemplo, en el 2021 fueron de 295 muertes maternas. Luego sigue la edad de 18 a 29 años, representada de color celeste, en donde fue de 174 muertes maternas. Y por último, las edades menores de 17 años, representadas de color rojo, en el 2021 fue de 24 muertes maternas. En el 2021, la edad promedio de fallecidas fue de 30.8 años, con un rango de edades de 13 a 48 años. Y en el 2022, hasta la semana epidemiológica 21, la edad promedio de fallecidas fue de 29.9 años, con un rango de edad de 15 a 46 años. Luego tenemos esta tabla en donde se muestran las muertes maternas según las características del fallecimiento desde el año 2015 al 2022. En el año 2022, el puerperio tuvo una frecuencia de 72% del total de muertes maternas. De acuerdo al lugar, Minsa es donde se produce altas tasas de muerte materna, siendo en el 2022 53.7%. Y de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud, el nivel 2 es donde se produjeron altas tasas de muertes maternas, siendo estas de 60.3% en el 2022. Luego presentamos esta tabla en donde se describen las muertes maternas según las causas de defunción, desde el año 2015 hasta el año 2022. En las causas directas, la hemorragia obstétrica ocupa el primer lugar con una tasa de 27.5% en el año 2022 y en segundo lugar los trastornos hipertensivos con un 24.2%. Dentro de las causas indirectas, la enfermedad por COVID-19 ocupa el primer lugar con 8.8% en el año 2022. En cuanto a lo que respecta sobre la epidemiología en el Cusco, vamos a tener que según el boletín de la semana epidemiológica 41 del presente año, que en el Cusco figuran hasta la fecha 7 muertes maternas directas, 7 muertes maternas incidentales, 2 indirectas y una indirecta tardía. Hay que tomar en consideración que para la estadística siempre se toma en cuenta solo la directa y la indirecta. En cuanto a la razón de mortalidad materna y el número de muertes maternas, en la semana epidemiológica número 45 del Cusco, el año 2022, tenemos en el presente cuadro de barras, podemos apreciar que en el año 2022 el número de muertes maternas hasta la fecha realizada del estudio es de 9.
y además de que la razón de mortalidad materna, es decir, el número de mujeres fallecidas a causa de embarazo o durante el embarazo o el parto por cada 100.000 nacidos vivos es de 41,9. Vemos que hay una reducción con respecto a lo que es el año 2021 o el 2020, que como sabemos estuvo bastante lo que es la causa de mortalidad materna indirecta causada por el COVID. Como vemos en este cuadro, vamos a tener lo que es la mortalidad materna según las provincias del Cusco, en el cual vamos a apreciar el número total, dependiendo del año, en el que el 2022 tenemos una reducción considerable que se asemeja a la prepandémica del año 2019. Y también resaltamos lo que es la cantidad de lo que es en la ciudad del Cusco, ¿no? De la provincia del Cusco. Esto debido también a la densidad poblacional. En el recuadro del costado vemos lo que es las muertes maternas notificadas, ya sea indirectas o directas, en el cual podemos apreciar que para el año 2020 y 2021 tenemos una elevación de tanto las muertes maternas directas como indirectas, y a predominio de lo que es la muerte materna indirecta, esto debido netamente a lo que es la causalidad del COVID-19 y que ha ido bajando para el presente año debido justamente a lo que es la vacunación, y también vemos un descenso de lo que es la muerte materna directa, esto debido a que hay mayores controles, sobre todo prenatales, en los cuales muchas veces durante la pandemia se omitieron. También recalcar que algunos casos que se dieron especiales a resaltar en lo que es el boletín epidemiológico que nos muestra es, por ejemplo, el del 2022, en la semana epidemiológica 25, en el cual se notificó de una muerte materna directa, recordando justamente con esta casuística de una mujer puérpera de 34 años de edad que falleció trayecto al hospital, esto debido a que la causa, según se ve, es de hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, por ahí podemos ver que es una causa de muerte materna directa y que es prevenible si es que se detecta a tiempo para poder darle el tratamiento adecuado, ya sea, por ejemplo, la aspirina o seguir otro tipo de tratamientos, y además del seguimiento adecuado de la presión arterial. Asimismo, tenemos lo que es en la semana número 4 del 2022, semana epidemiológica del 2022, que es la muerte materna indirecta, esto debido a una paciente joven de 18 años de edad, presente en la localidad de Uninisaya, en Layo, en Canchis, y que la causa básica fue lo que es asfixia autogenerada, es decir, lo que es el suicidio. Ahí vemos que es una causa ajena a lo que es ya sea el embarazo o el puerperio, pero que también es considerada dentro porque es importante también el seguimiento a las mujeres embarazadas de su estado emocional, como se requiere o si hay presencia o no de violencia intrafamiliar. Bueno, en lo que viene a ser la epidemiología global de la mortalidad materna, vamos a ver que al día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Vamos a ver también que en comparación el año 2013 se registraron 210 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos, a comparación del año 90, ¿no? Donde tendríamos 380 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. La reducción La reducción de esta tasa de mortalidad materna se ha acelerado con el pasar de los años y se calcula o se estima que para el año 2030 la relación va a ser de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Para alcanzar esta disminución en la tasa de incidencia de mortalidad materna, pues se necesita una disminución promedio de 5,5% más que en los años 90. Pero contrastando con la realidad, vamos a ver que hay países en vía de desarrollo y países desarrollados. Bueno, dentro de estos vamos a tener que los países desarrollados como Suecia, Italia, Irlanda y Israel van a manejar las tasas o las tasas de mortalidad maternas más bajas a nivel global, mientras que el 60% de mortalidad materna global se concentra más que todo en países africanos, ¿no? Tenemos países como la India, Nigeria, República Democrática del Congo, ¿no? Donde se manejan altos índices de mortalidad materna. En cuanto a Latinoamérica, ¿cómo estamos en lo que viene a ser la reducción de la mortalidad materna? En comparación a otras localidades, vamos a ver que tenemos la tasa más baja
de reducción de mortalidad materna, ¿no? Tenemos un 23% solamente hemos reducido la mortalidad materna. Entonces, esta brecha de equidad dentro de países no se ve la realidad, ¿no? Cómo estamos dentro de un sistema de salud. Otro punto importante son las muertes maternas a causa del COVID-19. Vemos que la gestante se va a encontrar en una situación de mayor susceptibilidad, ¿no?, a las infecciones respiratorias de carácter viral. ¿Esto porque se va a considerar, ¿no?, los diferentes cambios fisiológicos, inmunológicos y hormonales producidos durante la gestación? El riesgo de complicaciones por la enfermedad de COVID-19 podría incrementarse más aún en esta etapa. Vemos que en el Perú la inmunización contra COVID-19 a las gestantes se inició en junio del 2021 y a partir del mes de septiembre se aplica a partir de la 12ª semana de gestación, dándose como recomendación el acceso a la inmunización de manera informada. Vemos que la muerte materna en el Perú fue más frecuente en las regiones de la costa y selva. El grupo etario más afectado fueron las gestantes de edades mayores a 35 años de edad, que como sabemos es un factor de riesgo para otras patologías obstétricas. El momento en el que se dieron más muertes maternas fue durante el puerperio, ¿no? Y vemos también en un estudio realizado por el MINSA de casos confirmados y sospechosos, el 66.4% con infección de COVID-19 fue confirmada mediante pruebas de laboratorio durante el periodo del 2020 al 2021. En cuanto a las intervenciones para reducir la mortalidad materna, tenemos que prevenir embarazos no planificados, asegurar el espaciamiento óptimo entre embarazos, la atención prenatal reenfocada con calidad tiene que ser tanto precoz, oportuna y completa, la atención de las complicaciones obstétricas, ya sea hemorrágicas, hipertensión inducida por el embarazo, abortos, prevención de infecciones a su vez. También la educación para las mujeres, que es conocer y ejercer sus derechos sexuales y también reproductivos. En cuanto a las conclusiones, vemos que las muertes maternas institucionales fueron más frecuentes en un porcentaje de 74.5 y de estas más de la mitad fueron en establecimientos de salud con un nivel de 3 de atención. Vemos también que la etapa de puerperio representó la etapa más frecuente en la que ocurre la muerte con un 59.7%. Otro punto es que la mayoría de las muertes ocurrieron debido a las causas obstétricas directas, con un 59.1%, donde la hemorragia y trastornos hipertensivos constituyeron las causas más frecuentes a nivel nacional. Y el 6.1% de muertes maternas ocurrió en adolescentes menores de 17 años. Y con eso concluiríamos con lo que es muerte materna. Muchas gracias por su atención.